Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de hoy, lejos de incrementar los ánimos de conciliación y de diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso, parece que la situación se sigue crispando. Por un lado, esta mañana el presidente Vizcarra dio un discurso con un tono bastante elevado desde Tacna, en la celebración de sus 90 años de la incorporación a la patria, y de otro lado se suman las voces que juegan con la idea de la vacancia presidencial. Para comentar las circunstancias políticas del día de hoy nos acompaña el congresista Gino Costa. Él pertenece a la bancada liberal. Congresista, ¿cómo está? Encantado. Muchas gracias por la invitación, Joaquín. Gracias a usted por venir. Primero quisiera hablar de las voces que se están sumando en torno a la vacancia presidencial. Y ha habido un hecho importante entre ayer y hoy, y es que la investigación de Chinchero ha pasado de una fase preliminar a una fase preparatoria, pero además la Fiscalía de la Nación está evaluando volver a incluir al presidente Vizcarra en esta investigación. Él había sido ya, su rol en esta investigación había sido archivado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Sin embargo, se han presentado algunas pruebas que podrían incriminarlo. En particular, se ha encontrado en una laptop de la empresa Conturhuasi, el consorcio operador del aeropuerto, una copia del pliego interpelatorio contra Vizcarra con preguntas y respuestas días antes de la interpelación. ¿Cree usted que esto podría complicar la situación del presidente Vizcarra y darle más herramientas a quienes piden su vacancia? Me parece que no, él no está investigado. Lo que ha ocurrido es que la investigación ha pasado de la fase preliminar a la preparatoria. No lo alcanza él. Como tú dices, él fue investigado hace más de un año, durante varios meses, y el fiscal de la Nación entonces decidió archivar el caso contra él. La pregunta es si ahora, con los nuevos hallazgos de la investigación de la fiscal, que ha venido viendo este caso, habría otra vez que abrir la investigación contra el presidente. Esa es la pregunta. A mí me parece que los elementos nuevos que se han encontrado no son suficientes para involucrarlo a él, y me parece que tampoco hay fundamento para que Fiorella Molinelli y el resto del grupo, porque fue Molinelli como viceministra quien firmó la adenda, tenga responsabilidad alguna. Pero esto lo tendrá que determinar la investigación y eventualmente el juicio oral si hay una acusación. Todavía no estamos en esa fase. Correcto. Entonces, hablar en este momento de vacancia responde al hecho de que desde que el presidente anunció el adelanto de elecciones, varias voces en el Congreso, el mismo 28, en Junta de Portavoces, reunión en la que yo he estado, manifestaron que la respuesta que correspondía era la de vacar al presidente, porque muchos consideran que el solo hecho de plantear el adelanto de elecciones ya era razón suficiente como para bancarlo. Entonces han estado a la búsqueda, ¿no es cierto?, de una justificación, y creen haberla encontrado. Yo creo que están equivocados por las razones que te he dado, y podemos discutir en más detalle cuáles son estas nuevas pruebas contra él. ¿Cree usted que hay un esfuerzo activo por parte de la oposición, el fujimorismo en particular, por buscar alguna razón de vacancia? Porque diera esa impresión. Sí, sin duda. Mira, primero hay un esfuerzo por dilatar lo más posible el inicio de la discusión. Es decir, han pasado casi 30 días y todavía no se ha iniciado en el Congreso una discusión. Ya se han pronunciado constitucionalistas amigos de Fuerza Popular. Ya el presidente del Congreso, sin consultar a nadie, ha acudido a la Comisión de Venecia para pedirle que se pronuncie sobre si cabe o no la cuestión de confianza frente a una reforma constitucional, cuando ya el último año el Ejecutivo ha hecho 2 cuestiones de confianza por 6 reformas constitucionales, y el Congreso le ha otorgado en ambas circunstancias la cuestión de confianza al Ejecutivo. Y además hay una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en noviembre del año pasado entre las 2 cuestiones de confianza, que dice que, digamos, no hay ningún límite a la cuestión de confianza, es una figura abierta y se puede hacer cuestión de confianza sobre todo tipo de leyes, incluyendo, por cierto, las leyes de reforma constitucional. De lo contrario, lo hubiera dicho, porque acababa de haber una cuestión de confianza 2 meses antes del pronunciamiento del TC, y el TC no dice, oye, por si acaso, eso que se hizo estaba equivocado, porque el Congreso ya lo había hecho y el Tribunal Constitucional
debe haber considerado que era perfectamente posible hacer. Lo que dice usted también. Es que el Congreso accedió a votar de una manera favorable a una cuestión de confianza. De alguna manera esto siente un precedente de que sí se puede someter a votación en el Congreso. Que luego se confirma con la sentencia del Tribunal Constitucional que no establece un distingo entre las leyes ordinarias y las leyes de reforma constitucional. Porque si consideraba, ¿no es cierto?, que no se podía hacer cuestión de confianza por proyectos de reforma constitucional, debió decirlo en ese momento. Porque eso es una sentencia que no solo se pronuncia sobre la irregular modificación del reglamento del Congreso y directamente la modificación de la Constitución sobre la cuestión de confianza a través de esa modificación, sino que además el Tribunal Constitucional aprovecha, ¿no es cierto?, para pronunciarse sobre la cuestión de confianza en términos más amplios. Ahora, este tema en torno a la cuestión de confianza es relevante si es que no se alcanzan los votos en el Pleno para aprobar el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones. ¿Cree usted que no va a ser posible? Mira, como te decía, yo creo que lo que la mayoría está haciendo es dilatar. Esa ya es una demostración que no quieren entrar al debate porque no quieren, digamos, aprobar un proyecto de esa naturaleza. Y tienen el temor de que si no lo hacen, el Ejecutivo pueda recurrir a la cuestión de confianza, como ha ocurrido en el pasado con las 4 reformas que fueron a referéndum y con la reforma política. Fue gracias a la cuestión de confianza que ambas iniciativas salieron adelante y ellos temen que en este caso el adelanto de elecciones pueda salir adelante si es que se hace una cuestión de confianza. Por eso están tratando de desvirtuar, ¿no es cierto?, la atribución constitucional. Ahora, desde el punto de vista, está claro que eso tiene una postura respecto de la constitucionalidad de la herramienta, pero desde el punto de vista de conveniencia política, dado el caso, presentar una cuestión de confianza significa que el presidente tiene la voluntad de cerrar al Congreso si es que no se la dan, ¿no? Porque si no, ¿para qué la presentaría, no? Y ese es un escenario, francamente, desde mi punto de vista, que no es lo ideal, no es lo deseable. ¿Cree usted que llegada a la circunstancia debiera ser ese el camino? Yo creo que, digamos, la figura constitucional consiste en eso, ¿no? Se trata de darle al Ejecutivo una herramienta para implementar sus políticas. Y esa herramienta tiene que funcionar solo en la medida en que, si no es accedida a la segunda cuestión de confianza, procede la posibilidad de que el presidente disuelva constitucionalmente el Congreso. No creo que es lo que el presidente quiera, ¿no? O sea, no fue el caso con el referéndum, con las reformas que fueron a referéndum, no fue el caso con la reforma política, no creo que sea ahora. Yo creo que lo que quiere el presidente es acortar el mandato y que hayan elecciones generales, porque el clima de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es obvio que el país lo conoce, hace que lo mejor para el país sea que se acorte el mandato y que tengamos una salida a través de la cual la ciudadanía escoge, ¿no es cierto?, quién es el gobierno y quién es el nuevo Congreso que debemos tener para, digamos, salir del entrampamiento en el que nos encontramos. Si uno ve las señales del presidente Vizcarra, en particular el día de hoy, su discurso en Tacna y algunas declaraciones previas, ve que más bien él está tomando una actitud más confrontacional, lejos de ir por una alternativa de más diálogo. Entonces, pareciera ser que más bien él sí se estuviera acercando, por lo menos en retórica y en postura, a una posibilidad de cierre del Congreso, dado si fuera ese el caso, ¿no? Es que mira, lo que ha funcionado lamentablemente con este Congreso es la confrontación. En el caso de Vizcarra, ¿no es cierto? Porque con PPK lo que fracasó fue el afán de convivir. Con Fuerza Popular terminó en la vacancia. Primero, en la primera cuestión de confianza que hace Zavala. Se había, digamos, alguien que encarnaba la voluntad de convivencia y de cooperación con el fujimorismo de parte de PPK, era Fernando Zavala. Y Fernando Zavala a los 13 meses tuvo que hacer cuestión de confianza, harto también de la obstrucción del Poder Ejecutivo a la gestión de gobierno. Y ya con Vizcarra, digamos, la cosa cambia por las razones que conocemos, y él, haciendo uso de la cuestión de confianza, saca adelante el referéndum, saca adelante la reforma judicial y después la reforma política. Precisamente, si uno mide esta estrategia en términos de resultados, yo diría que no han sido tan positivos. Por ejemplo, la reforma del sistema de justicia, creo que podemos estar todos de acuerdo en que por lo menos parcialmente un fracaso.
Y en lo que refirió al referéndum, el legado es la no reelección congresal, que creo que, por lo menos desde mi punto de vista, hace daño. Y creo que usted también, no sé si usted está de acuerdo, pero... No, yo no estoy de acuerdo con la no reelección. ¿Usted? No estoy de acuerdo. Usted, con la no reelección. Así, de acuerdo. Sí. Entonces, a lo que voy es, el legado, finalmente, de esa estrategia son dos cosas no tan positivas. La no reelección, una Junta Nacional de Justicia fracasada, y hasta ahora ha persistido el blindaje a jueces y fiscales. Entonces, yo no sé qué tantos frutos ha rendido en términos de resultados la estrategia del presidente Vizcarra. A ver, mira, en relación con la reforma de justicia, yo creo que la reforma de justicia ha avanzado hasta donde podía avanzar en el plano legislativo. Ahí están las leyes. Pero el Poder Judicial y el Ministerio Público sigue dirigido por la misma gente cuestionada que llevó a esta iniciativa. Y si esa gente sigue ahí es gracias al Congreso. O sea, Chávarri es el símbolo, ¿no es cierto?, del blindaje. Pero con Chávarri han sido blindados Tomás Gálvez y Rodríguez Montesa, que son 3 de 5 fiscales supremos, que controlan la Junta de Fiscales Supremos. Y en el caso de la Corte Suprema hay también 5 magistrados supremos, ninguno de los cuales está siendo investigado por pertenecer a los cuellos blancos del puerto. Y en el caso de los ex consejeros del CNM tampoco están siendo investigados por eso. El único investigado es Inostroza, que está fuera del país. Entonces, ese blindaje ha impedido una renovación y una limpieza del Ministerio Público y el Poder Judicial, que es absolutamente necesaria para que un nuevo liderazgo en esas instituciones pueda aprovechar de los cambios normativos que se han hecho. Algo de responsabilidad también hay. Es claro que el Congreso se ha dedicado a blindar jueces y fiscales cuestionados, pero también en la forma en que fue concebida la Junta Nacional de Justicia y el proceso de selección, algo de responsabilidad hay en el Ejecutivo también, digamos. Digamos, tú dices por la composición. Porque vimos que el primer concurso, digamos, acabó finalmente con 3 candidatos y al final el único que fue seleccionado, al final tuvo que renunciar. El diseño del proceso fue pobre. Lamentablemente, pero la responsabilidad no es del Ejecutivo, la responsabilidad es de quienes integran la Comisión Especial, que no han podido sacar adelante un concurso que, digamos, está en manos de ellos hacerlo. Y el segundo concurso, que ya debería haber sido convocado, todavía no ha sido convocado. Pero dime, ¿esa es responsabilidad de quién? Del Poder Ejecutivo, que propuso que estuviera en esa comisión especial el defensor, las cabezas del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía de la Nación y 2 representantes de universidades públicas y privadas destacadas? La composición, me parece que, digamos, no está ahí el problema está en que quienes integran esa comisión no han estado a la altura de las circunstancias, lamentablemente. Yo creo que gracias a esa comisión se modificó el proyecto de ley que remitió el Ejecutivo y se establecieron, por ejemplo, criterios como un examen de conocimientos, que no era la propuesta del Poder Ejecutivo. La propuesta del Poder Ejecutivo era, digamos, una prueba conceptual que diera cuenta de capacidad de razonamiento jurídico, por ejemplo, de los futuros miembros de la Junta Nacional de Justicia. Decidieron, ¿no es cierto?, hacer un examen de conocimiento como si estuvieran entrando a la universidad gente que tiene una trayectoria de 30 años. Esa no es una responsabilidad ni del Congreso ni del Poder Ejecutivo. Es una responsabilidad de la Comisión Especial que modificó las reglas del juego remitidas por el Poder Ejecutivo. Entonces, no es tan claro para mí que el responsable sea necesariamente el Poder Ejecutivo. Ahora, entre quienes consideran que el presidente adelanta, hay un grupo que considera que parte de las razones de adelanto de elecciones es que el presidente no tiene mucho que mostrar ni mucho que hacer en los 2 años que le quedarían si es que él siguiera al frente de la presidencia, ¿no? En términos de política económica, inclusión social, y que más bien es una manera de sacarse la responsabilidad de gobernar de encima. ¿Qué respondería usted? Yo no comparto ese criterio. Yo creo que tenemos un gobierno que, con todos los problemas y con todas las deficiencias, por ejemplo, y la lentitud de la reconstrucción en el norte, cuenta con unos niveles de reconocimiento y aprobación que no ha tenido ningún gobierno en los últimos 20 años. Que es sumamente volátil, ¿eh? Es una aprobación que cambia, que sube cuando se enfrenta al Congreso y cae la semana siguiente. Son volátiles, ¿no?, para todos los gobiernos, pero suelen ser, digamos, curvas hacia la baja. Ha sido el caso de Toledo, con un repunte al final, ha sido un caso de García, con un pequeño repunte al final, y ha sido el caso de Ollanta
Humala, y a Kuczynski no le fue mejor. Entonces, oye, este gobierno y este presidente, que es el más popular de todos, ¿es popular así de casualidad? Y yo creo que no. Pero yo creo que quizá la principal virtud, ¿no es cierto?, es haber enganchado con la ciudadanía, ¿no? Digamos, es el primer presidente que escucha, que viaja, que está en contacto con la gente, y que responde, pone de alguna manera su gobierno al servicio de lo que la gente quiere y espera, en un momento de profunda crisis como consecuencia de la corrupción, porque ese es el escenario que le toca. Y él se compromete en esa lucha contra la corrupción con el respaldo de la propia ciudadanía. Y esta medida del adelanto de elecciones tiene mucho que ver con eso, porque él dice, oye, yo estoy escuchando a la gente, y lo que la gente es harta de este Congreso. Y si se tiene que ir al Congreso para que la salida sea más fácil, yo también estoy dispuesto a irme, un gesto de desprendimiento, no porque él no se sienta cómodo como presidente y crea que no tiene nada más que hacer al frente de la presidencia. Yo no creo que ese es el... Más bien, yo creo que lo que hay es una actitud de desprendimiento y para no pedirle al Congreso solo que se vaya, porque acuérdate que todo esto se inicia ante la decisión del Congreso de no aprobar la iniciativa de modificar la inmunidad parlamentaria. ¿No es cierto? Que era una iniciativa perfectamente razonable, además. No era acabar con la inmunidad parlamentaria, sino era como en Chile, poner la prerrogativa de levantar la inmunidad en manos del Poder Judicial. Pero este era uno de los aspectos de la reforma política. Uno podría decir que en el resto de aspectos de la reforma política, el Congreso respetó la esencia en casi todos los casos. Se negociaron todos los proyectos de ley y el resultado... Pero como es normal, el Congreso tiene que deliberar. El resultado de la negociación fue que casi todas las reformas se dejaron para después del 2021. Las primarias se dejaron para después del 2021. Para los paridad y alternancia había que esperar hasta el 2026. Entonces, lo que yo quiero decirte es, en ese proceso de reforma política, el gobierno se embarca a través del Premier en una negociación importante, y cuando llegamos al punto final, que era la inmunidad parlamentaria, que tú pensabas que gracias a las concesiones que había hecho el Poder Ejecutivo, digamos, eso fuera reconocido por el Congreso decide dejar de lado cualquier negociación e impone, ¿no es cierto?, una ley de inmunidad parlamentaria que es en realidad un retroceso. Y en esa situación el presidente hubiera podido decir, oye, no me han dado la confianza, me la otorgaron formalmente, pero en la práctica... No era cuestionable, eso no, una vez otorgada la confianza, entenderla como no dada. Es que si tú dices, Joaquín, oye, yo estoy pidiendo la confianza y para que me la den, quiero que me aprueben estos proyectos. Pero como quiero que lo discutan, porque yo soy respetuoso de los procedimientos, tómense su tiempo. Y resulta que a la vuelta de 6 semanas te han dado la confianza para aprobar unos proyectos de ley que no son los que tú has aprobado al final. Eso es otorgar la confianza de verdad. Bueno, es un debate porque finalmente ¿qué rol tendría el Congreso si es que debe aprobar al pie de la letra lo que le pone el Ejecutivo? No, es que esta no es un proyecto de ley del Ejecutivo cualquiera, este es un proyecto de ley en relación con el cual se está haciendo confianza. Entonces tú dices, oye, si me vas a dar la confianza, quiero que me la des a cambio de que me apruebes esto. Pero se podría hacer, lo que ocurrió. Como ha dicho usted, se podría hacer cuestión de confianza de cualquier proyecto de ley, entonces podría ser un mecanismo para que el Ejecutivo sencillamente haga que se aprueban todos los proyectos de ley que el Ejecutivo quiera. Entonces eso de alguna manera no desvirtúa el rol del Congreso como un ente de deliberación y para debatir democráticamente los proyectos que presente el Ejecutivo. Pero es una prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo, así como el Congreso puede censurar a todos los ministros que quiera, interpelarlos y llamarlos, y de hecho esto ha ocurrido, ¿no es cierto?, de manera abusiva en estos 3 años. No hay ningún límite para los asuntos sobre los cuales se puede hacer cuestión de confianza. No está en la Constitución ese límite. Y cuando se pronuncia sobre esa institución, el Tribunal Constitucional dice, es una figura abierta, no corresponde que como el Congreso quiere, se le establezca límites a esa figura. Y por tanto no procede esa modificación del reglamento hecha por el Congreso. No solo porque tú no puedes modificar la Constitución por una norma de carácter legal, como es el reglamento del Congreso, sino porque esta es una figura abierta a la que no se le pueden poner límites, al igual que la censura. Para terminar, ¿por qué deberíamos esperar que en unas elecciones adelantadas en 2020 lleguemos a un escenario mejor que el que vivimos ahora, habida cuenta de que básicamente se tendrán en juego
las mismas reglas en líneas generales? No necesariamente, porque lo que se trata es de que las reformas políticas promulgadas hace 2 días por el Ejecutivo, la mayoría de ellas puedan estar vigentes. Pero en la práctica, a ver, democracia interna no va a haber tiempo. La paridad y alternancia va... Primarias no va a haber tiempo. No. Paridad y alternancia perfectamente se podría pero hacer. sin voto preferencial. Entonces ahí se desvirtúa un poco la... digamos, continuando con el voto preferencial. Sí, sí. Entonces la paridad y alternancia, si existe el voto preferencial, No, es pierde su que fuerza, acuérdate ¿no? que digamos, el voto preferencial desaparecía si es que habían primarias. Como no hay tiempo para las primarias, entonces, bueno, se mantendrá el voto preferencial. Correcto. Pero puede haber paridad y alternancia. Y bueno, el tema de la cancelación de inscripción de partidos tampoco es relevante a estas alturas. Entonces, a fin de cuentas, digamos... Podrían haber nuevos partidos que se inscriban con 24.000 afiliados. Pero va a haber tiempo, Va a ser difícil. realmente va a ser bien difícil, ¿no? Va a ser difícil. Y bueno, en el tema del financiamiento... Yo creo que no es, digamos, la salida ideal, ¿no? Pero considerando las circunstancias, yo creo que es la mejor salida que tenemos. Me parece que un año más con este clima de confrontación no le hace nada bien al país. Congresista, le agradezco mucho por Te su agradezco tiempo. a ti. Muchas Joaquín. gracias. Gino Costa, congresista de la bancada liberal en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.